Capítulo 18. El fuego que enciende el mundo, parte segundo. La revolución que nadie planeó, Estado General, año 12,350, 12,500 tiempo transcurrido desde capítulo 17. 150 años adicionales, parte I. El momento en que la clase trabajadora dijo basta, año 12,358, la gran huelga de Carag Magna no empezó con un discurso. No empezó con un manifiesto. No empezó con ningún líder carismático levantando el puño. Empezó con un minero enano de nombre Goran Pico Roto que una mañana de martes, a las 4 de la mañana, mientras se preparaba para bajar al nivel 38 de Carag Magna por 13º día consecutivo sin descanso, simplemente se sentó en el suelo del vestuario y dijo, en voz muy baja, a nadie en particular: no bajo. Sus compañeros lo miraron. Uno de ellos, una enana de barba gris llamada Marda Brazo de Roca, se sentó también. Yo tampoco. En 4 horas, 12.000 mineros del turno de madrugada de Carag Magna estaban sentados. En 2 días, 200.000. En una semana, las huelgas se habían extendido a Carag Profundo, Carag Zaradamant y otras 14 ciudades enanas subterráneas. Y los trabajadores de la construcción humana en las obras de la Red Viva, que llevaban meses escuchando que sus compañeros enanos recibían salarios más bajos por trabajos igualmente peligrosos, secundaron la protesta. Las torres de voz, que habían sido construidas para el progreso, transmitieron las noticias de la huelga de una punta del continente a la otra en 4 minutos. El Consejo Tripartito se reunió de emergencia. Durga Aldous, la consejera humana, leyó la lista de demandas en voz alta. Primero, turno máximo de 10 horas en trabajos de extracción profunda, con 2 días de descanso obligatorio por cada 5 de trabajo. Segundo, compensación económica en caso de accidente laboral, suficiente para sostener a la familia durante un año. Tercero, acceso gratuito a las casas del saber para los hijos de los trabajadores, sin restricción de raza ni de ciudad. Cuarto, prohibición del trabajo de menores de 25 años en niveles de extracción profunda. 25 era la mayoría de edad enana. Quinto, una comisión permanente de trabajadores con voto vinculante en las decisiones de seguridad de las minas. El representante enano en el consejo, Belgorn el joven, nieto del gran maestro Belgorn del capítulo 16, los leyó sin pestañear. Son razonables, dijo. El representante de los gremios de minería entró al despacho 15 minutos después con la cara de quien ha calculado las pérdidas por semana de huelga y ha llegado a un número que preferiría no haber visto. Las negociaciones duraron 42 días. Al final, el Consejo Tripartito aprobó las 5 demandas. Con modificaciones menores en los plazos de implementación, pero en esencia, las 5 demandas. La huelga terminó. Los mineros volvieron a bajar. Pero el mundo no volvió a ser el mismo. El efecto que nadie anticipó cuando los gremios de minería aceptaron los nuevos turnos reducidos, se enfrentaron a un problema matemático inmediato. Con menos horas de trabajo disponibles por minero, la producción caería. Con producción caída, las forjas resonantes recibirían menos mineral. Con menos mineral, el acero resonante escasearía. Con escasez de acero, los proyectos de la Red Viva se detendrían. Y con proyectos detenidos, el crecimiento económico que financiaba todo lo demás se ralentizaría. Era un círculo vicioso perfectamente calculado. Los economistas de Solaris Prime lo modelaron en 10 páginas de proyecciones que todos leyeron y nadie disfrutó. El gran maestro Boras Doble Martillo, el inventor de las forjas resonantes, ahora con 180 años, leyó el informe económico, lo cerró, y pasó 3 noches sin dormir. En la 4ª mañana, convocó a sus 12 mejores ingenieros. Tenemos que hacer que las máquinas hagan lo que la gente ya no hace, dijo sin preámbulos. No como sustituto de los trabajadores. Como protección de ellos. Si una máquina puede hacer el trabajo peligroso, el minero no tiene que hacerlo. Sus ingenieros lo miraron. Uno de ellos, una enana joven llamada Torvild Forja Nueva, levantó la mano. ¿Cuánto tiempo tenemos? Boras miró el informe económico. 2 años antes de que la escasez se vuelva crisis. Torvild asintió y se puso a trabajar. Parte segundo. Las máquinas que cambiaron todo, los inventores responden lo que sucedió en los 2 años siguientes a la gran huelga no fue un esfuerzo coordinado ni un plan centralizado. Fue algo más orgánico y más poderoso. Docenas de inventores en docenas de ciudades, enfrentando el mismo problema desde ángulos diferentes, encontrando soluciones que se alimentaban unas a otras. Las torres de voz transmitían descubrimientos. Las casas del saber los documentaban. El mercado de la Heteron los financiaba. Y la presión del reloj los aceleraba.
En 2 años se hicieron avances que, de otra manera, habrían tardado 20. La perforadora resonante, Turbild Forja Nueva, año 12,360, el problema de la minería profunda no era la fuerza de los mineros. Era la consistencia. Un pico en manos humanas o enanas se cansaba. Necesitaba descanso, agua, comida, sueño. Podía calcular mal un golpe. Podía enfermarse. Turbild diseñó en 18 meses una máquina que no hacía ninguna de esas cosas. La perforadora resonante era un dispositivo de 3 metros de altura montado sobre rieles que podía instalarse en cualquier galería de mina de ancho estándar. Usaba un núcleo de cristal del lago Eterno, ahora accesibles, para alimentar un sistema de percusión rúnica que golpeaba roca a frecuencias imposibles para un músculo. 2000 impactos por minuto, cada uno calibrado por runas para penetrar exactamente el tipo de roca específica frente a ella. Una perforadora resonante hacía en 8 horas lo que 40 mineros hacían en 12. Y no se cansaba. No necesitaba descanso. No se lesionaba. Los mineros que antes perforaban ahora operaban las perforadoras desde consolas seguras a distancia, monitoreando lecturas, ajustando parámetros, respondiendo a alertas. Seguían siendo necesarios. Pero ya no eran los que sostenían el pico. El impacto fue inmediato. Con turnos reducidos y perforadoras activas, la producción de mineral en el año 12,365 era un 40% mayor que en el año 12,358, con un tercio menos de personas en zonas peligrosas. Belgorn el joven presentó los números ante el consejo con la expresión de alguien que no puede decidir si está sorprendido o simplemente muy satisfecho. El extractor neumático, año 12,363, un inventor humano de nombre Falco Viento Recto, que había pasado 20 años trabajando en obras de la red viva y había visto a suficientes compañeros lesionarse levantando cargas demasiado pesadas, desarrolló el extractor neumático. Era más simple que la perforadora. Un sistema de tubería y presión mágica que creaba vacío controlado, capaz de mover mineral triturado desde el frente de excavación hasta la superficie sin que ninguna mano humana o enana lo tocara en el camino. El mineral caía en la trituradora. La trituradora lo reducía. El extractor lo llevaba hacia arriba por los tubos. En la superficie, caía directamente en las vagonetas de carga. Las lesiones de espalda en las minas enanas cayeron un 71% en 5 años. Goran Pico Roto, el minero que había empezado la huelga sentándose en el suelo del vestuario, fue el primero en operar un extractor neumático en Karag Magna. Cuando lo activó y vio el mineral subir por los tubos sin que nadie tuviera que cargarlo, se quedó callado un momento. Debería haberlo habido antes, dijo finalmente. Nadie lo contradijo. El andamio vivo, año 12,367, las obras de construcción humana tenían su propio catálogo de accidentes. Caídas desde andamios. Colapsos de estructuras provisionales. Trabajadores aplastados por materiales en movimiento. Una arquitecta élfica llamada Silvara Rama Alta, que había diseñado 3 de los puentes principales de las rutas de cristal y había visto de cerca el costo humano de construirlos, tardó 4 años en desarrollar lo que llamó el andamio vivo. No era un andamio de madera ni de metal. Era una estructura de árboles cultivados mágicamente, aplicando técnicas élficas ancestrales de crecimiento dirigido, que podían crecer en la forma exacta requerida para cada obra en cuestión de semanas. El andamio vivo crecía alrededor de la construcción como una mano que sostiene. Era flexible donde necesitaba ser flexible. Era rígido donde necesitaba ser rígido. Y si alguien caía, las ramas, diseñadas con esa eventualidad en mente, cedían y atrapaban antes de que la caída se completara. No era infalible. Pero reducía las caídas mortales en obras de construcción a menos de un tercio de la tasa anterior. La combinación de la perforadora resonante, el extractor neumático y el andamio vivo hizo que en el año 12,370, apenas 12 años después de la gran huelga, la tasa de accidentes laborales graves en los 3 sectores más peligrosos de la economía de Celestia cayera a la mitad de lo que era en el año 12,350. La clase trabajadora notó. Los gobiernos notaron. Y los inventores, viendo que existía un mercado enorme y un problema real que resolver, no pararon. La cosechadora de viento, año 12,375, una enana agricultora de nombre Brun la Tierra Rica no era inventora. Era campesina. Llevaba 40 años cultivando grano en las llanuras del continente central. Pero había aprendido las 3 runas básicas de los maestros itinerantes. Y tenía un problema que esas runas no resolvían del todo: la cosecha.
Cosechar manualmente 100 hectáreas de grano tardaba 4 semanas con 40 trabajadores. La cosecha siempre llegaba en el peor momento del año, cuando todo el mundo estaba agotado de los meses previos, y el margen de tiempo antes de que el grano se pudriera era de días. Brumla combinó lo que sabía sobre runas de viento con lo que había observado en los extractores neumáticos de las minas y produjo, en 3 años de experimentación en su propia parcela, la cosechadora de viento. Era grande, ruidosa, y constantemente se rompía al principio. Pero en su forma definitiva, una sola cosechadora de viento, operada por 2 personas, podía cosechar lo que 40 trabajadores hacían en 4 semanas, en 4 días. El rendimiento agrícola de las llanuras centrales aumentó un 180% en una generación. No porque hubiera más tierra, sino porque el mismo trabajo podía hacerse mejor, más rápido y con menos agotamiento. La hambruna de la que nadie hablaba, la hambruna crónica, estructural, de las clases más bajas que nunca llegaban a comer suficiente aunque los mercados estuvieran llenos, comenzó a retroceder. Celestia observó el aumento de esperanza de vida en las poblaciones rurales en tiempo real. Una campesina, pensó el planeta. Con 3 runas aprendidas de un maestro itinerante y 40 años de experiencia práctica. Eso cambió más vidas que cualquier armadura de adamantio estelar, parte 3. Las escuelas que cambiaron el futuro, la demanda que nadie esperaba, la tercera demanda de la gran huelga, acceso gratuito a las casas del saber para hijos de trabajadores, resultó ser la más difícil de implementar y la más transformadora en sus consecuencias. Las casas del saber existentes eran bibliotecas. Tenían libros, textos, mapas, tratados. Estaban abiertas al público y eran gratuitas. El problema era que de nada servía tener libros si no sabías leer. Y de nada servía leer si los conceptos que describían los libros de ciencia y matemática requerían conocimientos previos que nadie te había enseñado. El hijo de un minero enano de 20 años que entraba a una casa del saber y tomaba un tratado de geometría rúnica encontraba símbolos que no entendía, conceptos que asumían otros conceptos que él no tenía, y una progresión de conocimiento que comenzaba varios pasos más adelante del punto en que él se encontraba. Las casas del saber eran para quienes ya sabían aprender. La clase trabajadora necesitaba algo diferente. Necesitaba el principio. Las escuelas públicas, año 12,371 fue otra vez Cesara Lunaris quien lo vio con más claridad. Con más de 1,400 años, la tejedora primordial había observado más generaciones aprender y no aprender que ningún otro ser vivo en Celestia. Las casas del saber son el 5.º piso, dijo ante el Consejo Tripartito en el año 12,368. Construimos un edificio hermoso de 10 pisos. Pero la escalera empieza en el 4.º. Nadie que nace en el primer piso llega a arriba. No porque no pueda, sino porque la escalera no existe donde la necesita. Propuso construir la escalera. Lo que aprobó el Consejo en el año 12,371 fue el primer sistema de escuelas públicas universales de Celestia. Las reglas eran simples y absolutas. Todo niño en Celestia, de cualquier raza, en cualquier ciudad, pueblo o aldea con más de 2000 habitantes, tendría derecho a 10 años de educación básica gratuita y obligatoria. El contenido mínimo era lectura y escritura en el idioma común interracial, matemática básica hasta álgebra, ciencias naturales, geología, biología, astronomía básica, historia de las razas, y principios básicos de magia funcional, no para crear magos, sino para que todo ciudadano entendiera el mundo en que vivía. El debate en el consejo fue feroz. Los argumentos en contra eran predecibles. Demasiado costoso, ¿quién iba a pagar los maestros? Los enanos preferían que sus hijos aprendieran en los gremios, los elfos tenían sus propias tradiciones pedagógicas, no había suficientes personas capacitadas para enseñar. Los argumentos a favor eran más simples. Brum, la tierra rica, que había aprendido 3 runas de un maestro itinerante y cambiado la agricultura de un continente, había pasado los primeros 40 años de su vida sin saber leer correctamente. ¿Cuántas Brumlas había en el mundo que no encontraron su maestro itinerante? ¿Cuántas Torvild Forja Nueva que nunca llegaron a la Academia de Ingeniería porque sus padres no podían pagar la matrícula? El consejo aprobó. Lo que las escuelas encontraron, la implementación tardó 20 años en ser universal. No había suficientes maestros desde el principio. Se crearon programas acelerados de formación docente. Se escribieron los primeros libros de texto diseñados específicamente para alumnos que llegaban sin conocimiento previo. Se construyeron aulas en aldeas que nunca habían tenido ningún edificio público. Fue costoso. Fue complicado. Fue imperfecto durante décadas.
Pero en el año 12,400, una generación completa de niños había pasado por el sistema. Y lo que esa generación produjo cuando llegó a la edad adulta cambió todo. No porque fueran genios. La distribución de talento no cambió, seguía habiendo el mismo porcentaje de mentes extraordinarias que antes. Lo que cambió fue donde aparecían. Antes, los inventores venían de familias con recursos. De academias con matrícula. De gremios que aceptaban a quienes podían pagar la formación. Después de las escuelas públicas, los inventores venían de todas partes. El hijo de un minero de Karak profundo que había aprendido matemática en la escuela pública llegaba a los 25 años con herramientas conceptuales que antes solo tenían los egresados de academias privadas. No era igual, las academias seguían siendo mejores. Pero era incomparablemente más que nada. Y con esas herramientas, cuando encontraba un problema en su trabajo diario, podía empezar a pensar en soluciones que antes no habría podido ni formular. En el año 12,420, el 78% de las patentes registradas ante el Consejo de Innovación Tripartital venían de personas que habían estudiado en las escuelas públicas. En el año 12,450, ese porcentaje era 91%. Parte cuarto. La era industrial en pleno vuelo, año 12,400, 12,500, cuando todo avanzó. Lo que los historiadores llamarían la era industrial de Celestia no fue un evento con fecha de inicio oficial. Fue la convergencia de todo lo que había ocurrido antes, llegando a un punto de masa crítica donde el ritmo del cambio se volvió autoalimentado. Las máquinas hacían el trabajo peligroso. Las escuelas producían mentes preparadas. El Aeterón financiaba proyectos. Las torres de voz transmitían descubrimientos en minutos. Y el lago eterno proveía energía barata que alimentaba todo. La producción. Las forjas resonantes de tercera generación, mejoradas por 2 generaciones de ingenieros que habían estudiado en escuelas públicas, producían en el año 12,450 12 veces más acero resonante por forja que las originales de boras doble martillo, con la mitad de consumo de energía. La producción total de acero en Celestia en el año 12,500 era 340 veces la del año 12,200. El precio del acero de construcción cayó tanto que ciudades que antes construían con madera y barro comenzaron a construir con acero. Las ciudades crecieron hacia arriba. Los primeros edificios de 50 pisos aparecieron en Solaris Prime en el año 12,445. No por magia, por ingeniería de precisión con materiales que ahora eran accesibles. Las condiciones de trabajo. El año 12,390 marcó la aprobación del Código Laboral Universal de Celestia, el primer cuerpo legal interracial que establecía estándares mínimos de trabajo para todas las razas simultáneamente. 8 contenía los siguientes principios, que tardaron décadas en traducirse en práctica real, pero que existían como ley desde ese año. Jornada máxima de 10 horas en trabajos regulares, 8 en trabajos peligrosos, un día de descanso obligatorio por cada 6 de trabajo, compensación por accidente laboral. Prohibición de trabajo infantil en todas sus formas, derecho a organización sindical. Inspecciones de seguridad obligatorias en todos los sitios de trabajo de riesgo. Los gremios protestaron. Los propietarios de minas protestaron. Los grandes contratistas de construcción protestaron. Celestia observó las protestas y observó también algo que los protestantes no veían. Los trabajadores con condiciones decentes enfermaban menos, producían más, y eran más creativos en sus soluciones que los trabajadores agotados. El debate entre productividad y bienestar se resolvió, en términos económicos, a favor del bienestar en menos de una generación. La gente que descansaba pensaba mejor. La gente que pensaba mejor inventaba más. Las invenciones aumentaban la productividad. Y la productividad financiaba mejores condiciones. No era idealismo. Era aritmética. La energía. El lago eterno seguía siendo el corazón energético del sistema. Pero en el año 12,420, los ingenieros descubrieron que el proceso de carga de cristales podía acelerarse todavía más si los cristales se sumergían en el lago bajo cierta configuración rúnica específica. Cristal clase 1. Antes 24 horas. Con la configuración nueva. 6 horas. Eso parecía un detalle técnico hasta que alguien calculó lo que significaba en producción a escala planetaria. El lago eterno podía servir a 4 veces más instalaciones de las que servía actualmente. En el año 12,440, comenzó la construcción de la primera red de distribución de energía mágica de Celestia.
Tuberías de cristal resonante que llevaban energía del lago eterno a instalaciones industriales en un radio de 200 kilómetros, sin necesidad de transportar cristales físicamente. Era, en esencia, la primera red eléctrica del planeta. Pero mágica. En el año 12,480, cubría 12 ciudades mayores. En el año 12,500, estaba en expansión hacia 40 ciudades más. El transporte. Las rutas de cristal de primera generación alcanzaban 300 kilómetros por hora. La segunda generación, diseñada por ingenieros formados en las escuelas públicas que habían estudiado los planos de Turing doble martillo y los habían mejorado con matemática que los viejos maestros no habían tenido, alcanzaba 400. La tercera generación, en construcción en el año 12,490, estaba proyectada para 500. Los tiempos de viaje entre ciudades cayeron a niveles que habrían parecido magia a las generaciones anteriores. Solaris Prime a Ciudad de la Unidad, 4 horas. Ciudad de la Unidad a la entrada de Carag Magna, 6 horas. El continente entero, de costa a costa, menos de un día. El comercio interracial se multiplicó por 20 en 50 años. Estadísticas, año 12,500 población. 1, 780, 000, 1, 78 mil millones, producción industrial. Acero resonante. 340x la producción del año 12,200, cristales de Ki clase 1. Accesibles para el 40% de la población, adamantío estelar. 94 toneladas anuales, VS29T en año 12,350, energía del lago eterno. Sirve a 52 instalaciones mayores vía red de distribución infraestructura. Rutas de cristal. 89,000 kilómetros, VS 47,000 en año 12,350, torres de voz. 18,200 activas. Cobertura del 94% del territorio habitado, escuelas públicas. 24,000 activas en todo el planeta, bibliotecas. 8,400, VS 2,847 en año 12,350, condiciones sociales. Tasa de accidentes laborales graves. 18% de la del año 12,200, esperanza de vida media humana. 94 años, VS 80 en el año del despertar de las razas, porcentaje con educación básica completa. 82%, porcentaje que puede realizar al menos un hechizo funcional. 51% tecnología espacial. Flota activa. El Eterno más 4 naves de segunda generación, costo por nave segunda generación. 60% del costo del Eterno, fortuna base. 340,000 habitantes. Primera ciudad extraplanetaria permanente. Renatus base. 89,000 habitantes. Principalmente investigación e ingeniería. Parte V. La reflexión que nadie compartió, año 12,498, la noche en que Celestia pensó en el vacío todo era progreso. Todo avanzaba. Las ciudades crecían. Las máquinas producían. Las escuelas formaban. Las naves cruzaban el espacio hacia las lunas. Celestia lo observaba todo con la satisfacción de quien ve que el plan funciona. Y entonces, una noche de año 12,498, mientras el Eterno completaba su viaje mensual a Fortuna Base y Celestia seguía la trayectoria de la nave con la misma atención distraída con que un padre mira a un hijo cruzar la calle, algo lo detuvo. No fue una alarma del sistema. No fue una señal del imperio glacial. Fue una pregunta que siempre había estado ahí pero que nunca había ocupado el centro de su atención. ¿Qué pasa cuando lleguen más lejos? El Eterno tardaba 16 horas en llegar a Fortuna. La Luna estaba a 384,000 kilómetros. El planeta más cercano del sistema Aeteron, un mundo rocoso sin atmósfera en órbita interior, estaba a 78 millones de kilómetros en su punto más cercano. Con la velocidad actual de las naves, meses de viaje. El planeta más lejano del sistema, el gigante gaseoso que Alex había llamado Titán cuando era apenas un asteroide de 3 metros, estaba a 5,2 unidades astronómicas. Años. Y más allá del sistema, el espacio interestelar. Distancias que hacían que los viajes lunares parecieran paseos a la tienda de la esquina. Celestia pensó en sus razas. En su biología. En lo que necesitaban para vivir. Los humanos necesitaban atmósfera con 21% de oxígeno. Temperatura entre -10 y 45 grados para funcionar. Gravedad suficiente para que su sangre circulara sin problemas. Presión atmosférica específica. Agua. Comida.
Y en el espacio, sin protección, todos esos requisitos dejaban de cumplirse en segundos. Los elfos eran biológicamente similares a los humanos en sus necesidades ambientales, con mayor sensibilidad mágica que podía ayudar en ciertos aspectos, pero no resolvía las necesidades físicas básicas. Los enanos toleraban mejor las temperaturas extremas y la presión alta. Pero el vacío los mataba igual que a todos los demás. Los dragones eran los más resistentes, sus cuerpos de basalto cristalizado podían sobrevivir en el vacío indefinidamente, su núcleo magmático los mantenía a temperatura, sus runas gravitacionales les permitían moverse. Pero incluso los dragones necesitaban eventualmente alimentarse, y en el espacio profundo no había mineral que comer. Lo que tienen, pensó Celestia, es tecnología diseñada para sobrevivir en el espacio en el corto plazo. Las naves tienen atmósfera artificial. Tienen temperatura regulada. Tienen gravedad simulada en las zonas de habitación, pero todo eso existe porque yo existo. Esa frase resonó. Todo existe porque yo existo. Los cristales del lago eterno venían de sus propias profundidades mágicas. El adamantío estelar venía de su subsuelo. El oxígeno que respiraban dentro de las naves era el mismo oxígeno de su propia atmósfera, comprimido y transportado. El agua que bebían durante los viajes venía de sus océanos. Las naves no eran vehículos de exploración verdadera. Eran burbujas de Celestia moviéndose en el vacío. Contenedores portátiles de lo que sus razas necesitaban para vivir. Llevaban consigo un fragmento del planeta porque sin ese fragmento no podían sobrevivir. Y esos fragmentos eran finitos. El Eterno podía hacer el viaje a Fortuna porque Fortuna estaba a 16 horas. Llevaba suficiente oxígeno, agua y energía para el viaje de ida, la estancia, y la vuelta. Las 4 naves de segunda generación podían llegar a Renatus con mayor capacidad de carga porque Renatus estaba más cerca aún. Fortuna Base era habitable porque Celestia había pasado 100 años transformándola. Había creado una atmósfera artificial mantenida por runas que él mismo había grabado, un núcleo de magma propio que lo calentaba, una gravedad mágica que lo hacía habitable. Fortuna era habitable porque Celestia la había hecho habitable. Renatus Base era habitable porque las naves llegaban regularmente cargadas de suministros desde Celestia. ¿Pero qué pasa con el planeta interior? Pensó Celestia. Sin atmósfera. Sin agua. Sin temperatura habitable. Sin nada de lo que necesitan para vivir. Una nave podría llegar. Tardando meses. Llevando suficientes suministros para, ¿cuánto tiempo? ¿Semanas? Y cuando esos suministros se acabaran, no habría manera de reponerlos desde ese mundo rocoso sin recursos y más allá del sistema, las estrellas más cercanas están a años luz. Incluso si desarrollaran naves más rápidas, el viaje duraría generaciones. No hay manera de llevar suficientes suministros. No hay manera de recrear las condiciones de Celestia en una nave durante tanto tiempo. Mis civilizaciones son brillantes. Están creciendo. Pero están atadas biológicamente a mí. Mientras lo estén, el espacio que pueden explorar es el espacio que yo puedo alcanzar para protegerlos y yo no puedo moverme. Soy un planeta. Mi órbita es mi órbita. No puedo seguirlos al espacio profundo. El pensamiento se asentó como una piedra en el fondo de un lago quieto. Celestia observó el Eterno completar su acercamiento a Fortuna Base. Observó el puerto de acoplamiento abrirse. Observó a los tripulantes, 4 humanos, 2 enanos, una élfica, salir de la nave al ambiente artificial que él mismo había creado décadas atrás. Ellos no lo sabían. Nunca habían pensado en eso. Para ellos, Fortuna era simplemente donde iban. La atmósfera simplemente estaba ahí. Como el aire de Celestia siempre había estado ahí. Como su gravedad. Como su agua. Como su temperatura. Como todo lo que hacía posible la vida. Voy a necesitar resolver esto, pensó el planeta. No mañana. No este siglo. Pero si algún día quieren explorar de verdad, quiero que puedan hacerlo sin depender de que yo esté ahí. Necesito que encuentren la manera de llevar lo que yo les doy, dentro de ellos mismos o de otra manera completamente diferente, alguna que todavía no existe. La nave se ancló en Fortuna Base. Las luces del puerto parpadearon en secuencia. Desde el espacio, era un destello diminuto de actividad en la superficie gris de una luna pequeña. Celestia lo observó un momento más. Luego comenzó a pensar en serio. Fin del capítulo 18, resumen del capítulo 18. Tiempo. Año 12,350. Año 12,500, 150 años, el catalizador. La gran huelga de Carag Magna, año 12,358.
200,000 mineros dejan de trabajar. 5 demandas aprobadas por el Consejo Tripartito tras 42 días de negociación. Consecuencia matemática. Menos horas disponibles igual crisis de producción inminente. Respuesta. Los inventores crean máquinas para hacer el trabajo peligroso. Las máquinas. Perforadora resonante, Turbil forja nueva, año 12,360. 40 mineros en 12 igual una máquina en 8. Producción minera más 40% con un tercio menos de personal en zonas de riesgo. Extractor neumático, Falco viento recto, año 12,363. Mueve mineral sin manos humanas. Lesiones de espalda en minas. Menos 71% en 5 años. Andamio vivo, Silvara rama alta, año 12,367. Estructura arbórea cultivada mágicamente que sostiene obras y atrapa caídas. Muertes en construcción. Menos 67%. Cosechadora de viento, Brum la tierra rica, año 12,375. 2 personas hacen en 4 días lo de 40 trabajadores en 4 semanas. Rendimiento agrícola más 180% en una generación. Escuelas públicas, año 12,371. 10 años de educación básica gratuita y obligatoria para toda raza y ciudad 2,000 app. Contenido. Lectura, escritura, matemática, ciencias, historia, principios de magia funcional. Tardó 20 años en implementarse universalmente. Resultado en año 12,450. 91% de las patentes registradas vienen de egresados de escuelas públicas. La era industrial en pleno. Código laboral universal, año 12,390. Jornada máxima, descanso obligatorio, compensación por accidente, prohibición trabajo infantil, derecho sindical. Acero resonante. 340x la producción del año 12,200. Red de distribución de energía del lago Eterno. Sirve 52 instalaciones mayores. Rutas de cristal. 89,000 kilómetros. Velocidad tercera generación. Proyectada en 500 kilómetros por hora. Fortuna base. 340,000 habitantes permanentes. Estado al año 12,500. Población. 1,78 mil millones, esperanza de vida media humana. 94 años, 82% con educación básica completa, flota espacial. 5 naves activas. Costo por nave. 60% del original. Adamantio estelar. 94 T/año poder de Celestia, año 12,500. Avatar. 820,000, crecimiento sostenido por explosión industrial y educativa. La reflexión final de Celestia, año 12,498. Celestia observa el eterno llegar a Fortuna y se enfrenta a una verdad que siempre estuvo ahí. Sus razas están biológicamente atadas a él. Las naves son burbujas de Celestia moviéndose en el vacío, llevan su oxígeno, su agua, su energía, su temperatura. Sin él, no sobreviven más allá de sus suministros. Y el espacio profundo, otros planetas del sistema, otras estrellas, es imposible de explorar bajo ese modelo. La pregunta que abre los capítulos 19 y 20. ¿Cómo hacen para no depender de mí en el espacio? Tecnología pura, no magia, no ki, que pueda replicar lo que yo les doy. ¿O algo completamente diferente que aún no existe? Gancho para capítulo 19. Celestia empieza a diseñar el problema en términos que sus civilizaciones puedan resolver, la era de la tecnología pura comienza. Ingeniería sin magia ni ki para expandir horizontes, el primer intento de llegar al planeta interior del sistema Aeteron, ¿qué hace Drat Piedra Roja cuando se entera de que hay seres en el universo que harían que su ki de 87,400 parezca insignificante? Gracias por ver y espero que les haya gustado. Esto lo hago por mero pasatiempo y para esas personas que les gusta esta clase de historia.